Hola a todos. Soy su servidor Óscar Agustín Espinosa de Almacenadora General, Almacén General de Depósito, y les quiero compartir un tema que es muy interesante para el sector acerero, que es prácticamente el depósito fiscal en la importación de acero. Pero antes de empezar, quisiera agradecerle a Ángel Espíndola que nos permite esta oportunidad de compartirles este video en el marco de la Convención Virtual 2021 de la CONADIAC. Muchas gracias a Ángel y a CONADIAC. Y empezamos con el tema. Para ello me gustaría compartirles una presentación muy breve en PowerPoint que nos va a servir como guía para llevar a cabo esta exposición. Listo, aquí estamos. Pues sí, el depósito fiscal en el sector acerero. Antes de empezar con este tema, como un repaso general, ustedes sabrán que en la ley aduanera se establecen 6 regímenes de importación o exportación. Los más conocidos es el definitivo. Tenemos también el régimen de importación temporal, muy utilizado en las empresas con concesión IMEX. También hay recinto fiscalizado estratégico, régimen de importación o exportación en tránsito, y el que nos trae en colación el día de hoy, el depósito fiscal, que es un régimen aduanero manejado principalmente, aunque no exclusivamente, por los almacenes generales de depósito, que consiste precisamente en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacionales en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Y además para ello están autorizados por la autoridad aduanera para ejercerlo. Aquí quisiera señalar 2 puntos muy importantes. El primero, si se fijan, dice mercancía de procedencia extranjera o nacional. Es que efectivamente el depósito fiscal puede ser utilizado para el régimen de importación o para exportación. Sin embargo, por cuestiones prácticas, pragmáticas, diría yo, casi toda la operación del depósito fiscal es para importación. Las operaciones de exportación a través del depósito fiscal son muy exóticas porque realmente hay pocos beneficios. Para ciertos sectores pudiera haber, no es el tema del día de hoy. Así que en esta presentación quiero enfocarme nada más en el tema de importación en el depósito fiscal. Y el segundo punto que les quería señalar es sobre el almacén general de depósito. Como ustedes pueden ver, estamos regulados por el sector financiero mexicano. Nuestro máximo órgano regulador es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Somos hermanos de los bancos, por así decirlos. Tenemos bajo nuestro cargo la custodia de mercancías que de alguna suerte sirven para garantizar créditos financieros comerciales o en este caso de índole fiscal. Las labores de una almacenadora van más allá del depósito fiscal. Tenemos mucho que ver con el financiamiento de inventarios. Muchos de ellos son agropecuarios. Pero ahorita vamos a hablar del tema aduanero, que es el que nos importa y muy particularmente en el sector acerero. Y a pesar de que nuestro máximo órgano regulador es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisamente para el tema de depósito fiscal tenemos inferencia o cierta carga regulatoria a través del SAT, la Administración General de Aduanas. Bueno, como un resumen general, que ustedes ya posiblemente lo sepan, el régimen de depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, las cuotas compensatorias, derechos, contribuciones, pero sin el pago de las mismas. Es decir, en el despacho aduanero, cuando se promueve el depósito fiscal, no se hace el pago de impuestos al comercio exterior adicional a otros beneficios que vamos a ir viendo. Me permito exponer algunas de las ventajas del depósito fiscal. Muchos de ellos son muy atractivas para el sector acerero. El primer beneficio es precisamente, como vimos, el diferimiento del pago de impuestos al comercio exterior, derecho de trámite aduanero.
Cuotas compensatorias, esto es muy importante porque a lo largo de la historia no todas las cuotas compensatorias se han podido diferir o eliminar en el régimen temporal de empresas IMEX. Se difiere también el pago de IVA, del impuesto al valor agregado, con independencia o no que la empresa importadora tenga o no certificación IVA-IEPS. Es decir, todos los impuestos, todas las contribuciones, todos los derechos pueden ser diferidos mientras esté la mercancía bajo la custodia del almacén general de depósito en el depósito fiscal. Incluso, me adelanto un poquito, bajo ciertas formas los impuestos pueden ser legalmente eliminados. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y otra gran ventaja es que las extracciones pueden hacerse en parcialidades. Podemos, por ejemplo, importar un buque de acero o un ferrocarril completo, almacenar la mercancía en depósito fiscal en las bodegas autorizadas para ello y hacer extracciones en parcialidades. Es decir, se pueden traer, por ejemplo, 100, 1000 rollos, los que ustedes gusten, y sacar de rollo por rollo, si así lo desean, y cada rollo o cada 2 rollos, lo que ustedes gusten, se puede hacer un pedimento de extracción del depósito fiscal. Otra ventaja es el retorno al extranjero, la reexportación o la destrucción fiscal inclusive sin el pago de impuestos, que eso puede incluir el scrap o mermas de acero. Y obviamente, como no hay una importación definitiva o temporal al territorio nacional, nunca va a haber pago de impuestos. Sabemos muy bien que no es nada grato para el importador tener que reexportar la mercancía. Por lo general, generalmente se hace porque no hubo mercado en territorio nacional, no cumplió una especificación, fue de mala calidad, no cumplió con una restricción o regulación no arancelaria. Sin embargo, como válvula de escape o premio de consolación, los importadores que se acogieron al depósito fiscal, pues pueden retornar la mercancía o reexportarla. E inclusive si así conviene a sus intereses, pueden proceder con una destrucción fiscal. Eso puede incluir el scrap o las mermas de acero, que siempre hay en el proceso de corte, ustedes saben. Otra ventaja, el almacenamiento de mercancías de empresas no residentes en el país, me refiero a los extranjeros, pueden tener inventario en territorio nacional a través del depósito fiscal. Es decir, que en el pedimento de importación aparece como empresa vendedora o exportadora una empresa extranjera y esta misma empresa puede promover la propia importación dentro del depósito fiscal bajo su propia razón social. Aquí no se involucra el RFC de ningún importador mexicano en este caso. Este esquema es muy interesante porque nos permite perfeccionar esquemas de consignación de inventarios con unas ventajas contables y financieras adicionales al propio beneficio del diferimiento de impuestos. Lo vamos a ver con detalle más adelante. Otra ventaja es la posibilidad de elegir el régimen de importación específico hasta el momento de la salida del almacén. Es decir, cuando se saca la mercancía del depósito fiscal, el importador puede escoger entre pasarlo a un régimen de importación definitiva, que es hasta ese momento donde se pagan los impuestos, o lo puede transferir al régimen de importación temporal, principalmente al esquema sectorial de empresas IMEX, o se puede transferir al depósito fiscal de la industria automotriz. Lo interesante del depósito fiscal es que si es definitivo, pago los impuestos hasta que sale del depósito fiscal. Y si son regímenes como IMEX, como depósito fiscal de industria automotriz, al momento de sacarlo del depósito fiscal, se le puede pasar todos los beneficios fiscales inherentes a estos programas sectoriales, que generalmente son el no pago de impuestos. Todos los beneficios se respetan.
Sigo con las ventajas del depósito fiscal. La estancia legal del depósito fiscal es de 24 meses, así lo marca la ley aduanera. A partir del artículo 119 de la ley aduanera, se puede ver ese apartado, ese título, ese capítulo de la ley aduanera, viene todo lo que es el depósito fiscal, toda su legislación, y ahí mismo en ese apartado, no es el artículo 119, es un poquito más adelante, se establece que la permanencia máxima del depósito fiscal es de 24 meses o 2 años, ¿sí? Eso le permite, primer punto, 2 años es un tiempo que siento yo, y el sector así lo siente, un tiempo bastante considerable, muy amplio, para que el importador pueda tomar todas sus decisiones, consideraciones, para poder planificar toda su operación en comercio exterior. Y además sirve para, de manera indirecta, pero que al final suma, incrementar su plazo autorizado que tienen las empresas IMEX para mantener su inventario en territorio nacional sin tener que, tener que forzosamente declarar que ya se hizo la importación definitiva o que ya se transformó o que ya se reintegró al territorio nacional o que ya se reexportó, ya que estos 24 meses que está en depósito fiscal no suman al tiempo que tienen las empresas IMEX, las maquiladoras, para dejar mercancía en su proceso de maquila, para de tener que declarar su ingreso al territorio nacional, importación definitiva, o su exportación, que es básicamente la razón de ser de las empresas IMEX. Hay otros beneficios muy importantes del depósito fiscal relacionados con la regla octava. Podemos también tener ciertos beneficios, acogernos a todos los beneficios que marca la regla octava, que está en la LIGIE, y poderlos trasladar al depósito fiscal y mantener con todos estos beneficios a los programas sectoriales que cuentan con estas ventajas fiscales. Otra ventaja, como ven son muchas, para las importaciones marítimas, ustedes saben, es el despacho aduanero en las aduanas marítimas, y la salida de mercancía del recinto fiscal o fiscalizado de la aduana marítima a través de tractocamiones se puede promover a través de copias simples, evitando la emisión de partes 2 en pedimentos y obviamente generando carga administrativa y pagos aduaneros muy importantes para el importador. Finalmente, otra ventaja en esta filmina es que las mercancías pueden ser sujetas al cumplimiento de ciertas normas oficiales mexicanas o restricciones y regulaciones no arancelarias dentro del depósito fiscal. No aplica para todas las restricciones y regulaciones arancelarias. La propia Secretaría de Economía, a través de las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, establece qué tipo de normas oficiales mexicanas, qué tipo de restricciones y regulaciones no arancelarias se pueden dar cumplimiento dentro del depósito fiscal, haciendo exigible este requisito hasta la extracción del mismo, o bien la propia Secretaría de Economía dice que RRNA se tiene que dar cumplimiento forzosamente desde el despacho aduanero para su ingreso al país. Con gusto los puedo apoyar si hay alguna duda al respecto, porque la lista es muy larga. Pero paso a la siguiente filmina y precisamente hablo de una de estas restricciones y regulaciones no arancelarias, que es el tema de avisos automáticos de importación para el sector acerero. Ustedes bien saben que a partir del 5 de diciembre de 2013, algunas fracciones arancelarias del sector acerero fueron señaladas por la Secretaría de Economía a través de las reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior para poder ingresar al país, haciendo necesario la presentación de un aviso automático de importación. De hecho, precisamente, ustedes lo saben, esto viene en la fracción 2 romano del numeral 8
del anexo 2.2.1 de las citadas reglas. Y pues precisamente ya es obligación para muchas fracciones arancelarias del acero presentar el aviso automático de importación. Pero hay una gran ventaja con el depósito fiscal, damas y caballeros, que precisamente estas mismas reglas establecen que el requisito es únicamente para la importación definitiva. Es decir, las empresas IMEX no tienen por qué presentar aviso automático de importación, pero tampoco a su ingreso a territorio nacional. Es decir, las empresas que tienen planeado más adelante en toda su planeación logística y aduanera hacer una importación definitiva, pueden ingresar la mercancía al depósito fiscal y solamente hasta que se hace la extracción del depósito fiscal es cuando, además de pagar los impuestos, tienen que presentar el aviso automático de importación al almacén general de depósito, quien es el que promueve el pedimento de extracción bajo el régimen de importación definitiva. Y allí en este pedimento de importación clave G1, que es el equivalente al A1, pero saliendo del depósito fiscal, es ahí donde se agrega el identificador donde viene el aviso automático de importación. Así que importadores, ya sea por planeación o porque al momento de contar con el acero en la aduana mexicana, por alguna razón la que sea, no cuentan con el aviso automático de importación y no lo piensen meter a un programa IMEX, por ejemplo, pueden promover el depósito fiscal. No es requisito presentar el aviso automático de importación. Dentro del depósito fiscal tienen 24 meses para arreglar su situación, pedir los certificados de molino, tramitar entre economía lo que es el aviso automático de importación y ya con calma pueden hacer la extracción presentando este aviso. Otro tema muy importante que es el tratamiento del IVA IEPS, aunque en el acero no existe el IEPS, por lo pronto esperemos que nunca nos carguen IEPS en el acero. Ustedes saben que a partir del 1 de enero de 2015 se hicieron algunos cambios fiscales para que todas aquellas empresas IMEX que no cuenten con la certificación del SAT ni confianza referentes al artículo 28A de la Ley del Impuesto a Valor Agregado deberán pagar el IVA al comercio exterior en importaciones temporales. Bueno, precisamente se establecieron algunas ventajas del tipo aduaneras, donde si las empresas importadoras IMEX, además de su propia concesión IMEX, obtienen una certificación IVA-IEPS con el SAT, las famosas certificaciones AAA o AAA, pues puedan tener beneficios fiscales para no pagar el IVA en sus importaciones temporales. ¿Qué rol juega el depósito fiscal en todo esto? Pues es muy sencillo. Les recuerdo, cuando ingresa la mercancía al depósito fiscal, no paga ningún impuesto, ni siquiera el IVA, con independencia que tengan o no esta certificación IVA-IEPS. Y al momento de la extracción, si la quieren pasar a régimen de importación temporal, algún programa IMEX, en este caso es clave de pedimento E1, que es el equivalente o el homólogo al pedimento IN, cuando se promueve desde el despacho aduanero, es ahí donde el importador presenta sus credenciales, si no cuenta con la certificación IVA-IEPS. Bueno, hasta ese momento es cuando paga el IEPS, el IVA, no antes. Y si el contribuyente, el importador IMEX, cuenta con su certificación, entonces se saca la mercancía del depósito fiscal sin el pago de impuestos. De hecho, a manera de colación, les comento que todas aquellas empresas IMEX que tienen todas sus certificaciones en orden en materia de IVA y IEPS, pueden sacar la mercancía del depósito fiscal y no se paga un solo centavo de impuestos, salvo el DTA mínimo que se cobra, que son 300 y pico de pesos. Posiblemente alguna cuota compensatoria, depende cómo lo haya establecido la Secretaría de Economía,
aunque por lo general no hay tales. Y para aquellas empresas que no cuentan con la certificación, pues hasta ese momento pagan los impuestos, el IVA en este caso. El impuesto general de importación y exportación, como son IMEX, no se paga, ya lo sabemos. Otro tema muy importante del proveedor domiciliado en el extranjero es que las empresas residentes en el extranjero, pues como les comentaba, pueden promover el depósito fiscal dentro del territorio nacional. Se los comenté muy básicamente, pero este esquema es muy interesante. Un importador que tiene su planta de transformación, su centro de distribución, si lo habilita como depósito fiscal o funge como depósito fiscal, pues puede recibir mercancía de proveedores extranjeros, como bien les comentaba. De tal suerte, si llegan a un acuerdo comercial y financiero con su proveedor, ustedes pudieran negociar, por ejemplo, que ese inventario está en consignación y que ese inventario no es de la empresa importadora, es del extranjero. Eso les permitiría a ustedes tener un esquema de just in time, inventarios mínimos, basado en inventarios consignados. Obviamente que tenían una fuente de financiamiento totalmente fuera de balance, ya que el inventario estaría cargado en los activos del propio proveedor extranjero. Y solamente hasta la importación definitiva, o en su caso temporal, es cuando ya la empresa mexicana tiene que promover la importación en territorio nacional. Mensaje para contadores y fiscalistas. Si ustedes tienen un inventario fuera de balance, no van a reflejar en sus libros, en su contabilidad o en su declaración fiscal, no van a declarar pasivos porque no existen, todavía no se generan, y eso les permitirá a ustedes reducir su ganancia inflacionaria y podrán tener ahorros fiscales todavía superiores al propio diferimiento de impuestos al comercio exterior. Si tienen dudas o comentarios al respecto, al final dejo mis datos porque por ahí se pueden desprender beneficios fiscales adicionales bajo la óptica de los fiscalistas nacionales, no tanto de comercio exterior. En fin, un resumen. La mercancía entra al depósito fiscal y tenemos 24 meses para definir el régimen de importación a utilizar. Puede ser importación definitiva, régimen temporal a programas CIMEX, puede haber un retorno al extranjero o inclusive se puede trasladar la mercancía, traspasar al depósito fiscal de la industria automotriz. Esto es muy importante para los distribuidores de acero, porque ustedes bien podrían ser un operador logístico de alguna industria automotriz, alguna armadora de coches, pueden recibir la mercancía en depósito fiscal y llegado el momento, se la pueden traspasar a la industria automotriz con todos los beneficios que tiene derecho la industria automotriz, sin el pago de impuestos, básicamente, entre otras ventajas. Es un esquema muy bien estructurado que tenemos. Igual, si tienen alguna duda o comentario, al final dejo mis datos y con gusto lo estudiamos. Estoy a sus órdenes, claro que sí, con todo gusto. De hecho, como una cuña publicitaria, el depósito fiscal de la industria automotriz fue creado tomando como modelo el depósito fiscal de los almacenes generales de depósito, que fuimos, digamos que los pioneros hace varias décadas de este régimen aduanero. Voy a un tema muy interesante, pero bastante. Les pido se agarren la peluca y escuchen esto. El tema de las bodegas habilitadas para depósito fiscal. Ustedes quizás se preguntarán, bueno, el depósito fiscal es muy bonito, tiene muchos beneficios,
pero uno como importador está consciente de las cargas y los costos logísticos que conlleva mover la mercancía de la aduana de entrada al país a un depósito fiscal de un almacén general de depósito, pagarle al almacén general de depósito, aparte del depósito fiscal, el almacenamiento y las maniobras, y posterior a ello pagar una segunda maniobra cuando llegue la extracción y mandarla a mi centro de distribución o a mi propia planta de transformación, pues hay muchos costos logísticos. Hay muchas empresas que optarían, no lo dudo, y estamos a sus órdenes, de mandar nuestra mercancía, la mercancía de los importadores a nuestras propias instalaciones, donde se puede brindar un servicio logístico integral, pero entendemos que el acero es una mercancía de márgenes reducidos, alta rotación, donde mover acero no es tan fácil, no es lo mismo mover cajitas con juguetitos y bisutería, a mover planchón o rollo de acero o estructuras de acero, requiere una infraestructura logística muy especial. Así que por fortuna, les quiero presentar un plus, la cereza del pastel que tiene el depósito fiscal, que es la habilitación de bodegas. Es decir, ya entrando de lleno al tema, el almacén general de depósito puede hacer extensiva su concesión como depósito fiscal, operadores de depósito fiscal, a las propias instalaciones de los importadores o de terceros, para que las propias maquiladoras, los propios distribuidores de acero puedan tener su propio depósito fiscal en sus propias instalaciones. Esta forma mediante la cual se hace extensiva la concesión de almacenadora general se le conoce como habilitación, muy comúnmente llamado habilitación de bodegas o habilitación de centros de distribución o de instalaciones. Con esto, el interesado en el depósito fiscal puede gozar de todas las ventajas de este régimen aduanero en la propia comodidad de sus propias instalaciones, y no tiene nada que ver que estas instalaciones tengan o no tengan alguna concesión IMEX, por ejemplo. Puede convivir perfectamente bien el depósito fiscal con instalaciones con IMEX o no, en este caso, sin ningún problema. Y quiero decirles otra gran ventaja. Precisamente, quien tenga a su cargo el depósito fiscal, el que recibe el beneficio de la habilitación, puede ser el propio importador o puede ser un tercero. Amigos que distribuyen acero, ustedes pueden proceder a habilitar sus instalaciones, sus sedis, como depósito fiscal, y pueden promover que terceros, sus clientes, sean los que promuevan el depósito fiscal para ingresar la mercancía a este régimen aduanero. En resumen, el que goce del beneficio de la habilitación del depósito fiscal a través de un almacén general de depósito puede promover la importación bajo este régimen en sus propias instalaciones o lo puede hacer a través de un tercero. Les quiero presentar las etapas operativas del depósito fiscal. Básicamente puede haber tres grandes etapas. El primero es la habilitación. Si ustedes quieren habilitar sus sedis a través de un almacén general de depósito, lo pueden hacer como una etapa previa. Es un proceso que lleva algunas semanas. Posterior a ello, ya que están listos, se puede promover la importación o la introducción de mercancías al depósito fiscal. Está la mercancía hasta 24 meses o menos si quieren, claro. Y posterior a ello, ya viene lo que es la extracción del depósito fiscal. Aquí tengo un flujograma, se los explico brevemente y rápidamente. En la primera etapa, el interesado hace la solicitud de habilitación y ya el almacén general de depósito
hace todas las diligencias correspondientes para solicitar a la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas para obtener la habilitación. Lleva sus semanas. Una vez que se obtiene el oficio de adición a depósito fiscal, y ya que tengamos una operación en puerta con un importador, a solicitud de el agente aduanal hace una solicitud de carta de cupo a la almacenadora a través del sistema SAI que se maneja a nivel aduanero. Con ello, el Almacén General de Depósito emite una carta de cupo, que es un documento electrónico mediante el cual el almacén le notifica al agente aduanal que está listo para recibir esta mercancía en depósito fiscal. A través del SAI, el agente aduanal emite el pedimento de introducción a depósito fiscal clave A4 y se libera la mercancía, se hace el despacho aduanero. La mercancía finalmente llega a lo que es el depósito fiscal, se recibe la mercancía, la almacenadora hace el informe de arribo, se hace las validaciones correspondientes al SAT a través del SAI para notificarle que ya recibimos la mercancía. El almacén obviamente registra el pedimento A4 en sistema, se sube el inventario al sistema, ¿sí? Se emite un certificado de depósito. Por lo pronto véanlo como un documento teórico, pero es un eje muy importante en el depósito fiscal, ya que las almacenadoras por mandato de ley estamos obligados a emitir un certificado de depósito para mercancías en depósito fiscal o mercancías que ni siquiera estén en depósito fiscal, que es lo que les comentaba al principio, financiamiento de inventarios, operaciones comerciales, etc. Pero hay que emitirlo. Y ya precisamente ya cumplido todo este protocolo, se puede decir que la mercancía ya está en depósito fiscal, en el Almacén General de Depósito, ahí puede estar 2 años. Pasado el tiempo, máximo 2 años, puede ser 2, 3 días, 1 mes, 2 meses, 1 año, hasta máximo 2 años, cuando el importador, por así convenir a sus intereses, desea sacar la mercancía del depósito fiscal, le hace una solicitud al Almacén General de Depósito. La almacenadora hace el cálculo de impuestos, si es que los hubiere. Le presenta una proforma del pedimento de importación al importador, o pedimento de extracción sería lo más exacto. Y si habiendo impuestos, el importador hace el pago de impuestos, el comercio exterior, a través de las cuentas PESE. Y se pagan los impuestos. Puede ser la propia cuenta PESE de la almacenadora, o si el importador cuenta con su propia cuenta PESE, la almacenadora puede promover el pago de impuestos utilizando los propios fondos bancarios del importador. Y ya finalmente, una vez pagados los impuestos, la almacenadora paga o entera los impuestos al SAT y es el propio Almacén General de Depósito quien emite el pedimento de extracción. Esto es muy importante que lo sepan. El agente aduanal ya no tiene nada que ver con el depósito fiscal. El agente aduanal inclusive se olvida, ya es un asunto totalmente ciego para él, qué es lo que sucede en el depósito fiscal. Y los pedimentos de extracción los hace precisamente el Almacén General de Depósito. Claro, todo ello a través de la validación a través del sistema SAI. La almacenadora hace su orden de salida y la liberación de la mercancía con su pedimento de extracción. ¿Para qué? Para finalmente promover algún esquema de importación o de extracción. Es decir, si el importador decide hacer la importación definitiva de las mercancías, la almacenadora hace un pedimento de extracción al régimen de importación definitiva clave G1. Puede ser un retorno al extranjero, en este caso es un pedimento clave K2, lo puede ingresar a los programas IMEX, que es régimen temporal, que puede ser que es un pedimento clave E1 para insumos, o inclusive con clave E2, que es para activo fijo de empresas maquiladoras. Y también tenemos otro esquema, que ahí sí es más complejo, creo que rebasa
el objetivo de este video, pero también se puede pasar la mercancía, como les comentaba, al depósito fiscal de la industria automotriz de armadoras de coches bajo otros esquemas. Esto se hace en sinergia con agentes aduanales. Digamos que el paso de un depósito fiscal al depósito fiscal automotriz es el único esquema por el cual sí requerimos del apoyo de un agente aduanal para poder perfeccionar este esquema, que con gusto se lo decimos, a solicitud de que tenga alguna duda al respecto. Bueno, un resumen de lo que es una bodega habilitada. Ya vimos los beneficios que tiene el depósito fiscal: diferimiento de impuestos, importación en parcialidades, retorno a extranjeros, permanencia hasta a 2 años, cumplimiento de normas. Pero aquí lo interesante de mantener la bodega habilitada es que, adicional a los beneficios del depósito fiscal, hay un stock y disponibilidad inmediata de la mercancía. La tenemos en la comodidad de nuestras instalaciones y no estamos pagando a terceros por el almacenaje de nuestra mercancía en depósito fiscal. Habrá algunos importadores que, por así convenir a sus intereses, sí les gustaría que un tercero les haga toda la operación logística y que adicionalmente tenga el depósito fiscal. Estamos a sus órdenes, pero habrá muchos otros, y pienso que en el sector acerero la mayoría, dada la naturaleza y la complejidad logística de mover acero, que en casi todo lo que más les conviene es promover la habilitación de sus propias instalaciones. Bueno, al final de cuentas, quería comentarles que todo este tema o este esquema del depósito fiscal en acero es un esquema totalmente probado desde hace ya varios años, décadas. En lo particular, ya hablo en lo personal ya de Almacenadora General, que es la empresa con la que actualmente colaboro. Hemos tenido múltiples casos e historias de éxito con este régimen aduanero en lo que es el sector acerero. Hemos hecho sinergias con esquemas de importación definitivas, con empresas CIMEX, con distribuidores de acero, con empresas de la industria automotriz, y en todos ellos hemos promovido ahorros fiscales, financieros, logísticos muy interesantes, que precisamente, ya para acabar, les dejo mis datos, nuestros teléfonos, nuestra página web para que nos visiten. Y si tienen alguna duda o comentario, ya saben, estoy a sus órdenes. No sin antes reiterar mi agradecimiento una vez más a Ángel Espíndola, porque nos permite participar con este video en la Convención Virtual 2021 de la CONADIAC. Les reitero mi agradecimiento. Soy su servidor, Óscar Agustín Espinosa, de Almacenadora General. Espero tener el gusto de contactarlos personalmente y les mando un afectuoso saludo. Muchas gracias por su atención.